estamos celebrando no solamente ese glorioso acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, ¿sí?, sino que juntamente con eso estamos también celebrando una nueva relación con Dios, ¿ya? O sea, la resurrección de Cristo marcó un hito, ¿sí?, que cambió para siempre la forma en que los creyentes habríamos de relacionarnos con Dios. Pero alguien podría, al escuchar esta palabra, relacionarse, podría decir, ¿no es cierto? Bueno, relacionarse, los que le conocieron personalmente, aquellos que tuvieron el privilegio de conversar cara a cara con el Señor, aquellos que se sentaron a la mesa y compartieron los alimentos, aquellos que recibieron de visita a Jesús en sus casas. Eso es relacionarse. Pero nosotros, los creyentes ahora del siglo XXI, podríamos decir que nos podemos relacionar personalmente con Cristo. Bueno, justamente la historia de aquí de de Lucas 24, desde el verso 13, la historia de los dos discípulos que iban de camino a Emaús, nos responde esa pregunta, ¿no? Y nos indica cómo es esa nueva relación ahora en esta época, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí al menos 5 puntos que nos marcan esta nueva relación con Cristo. El primer punto que quiero que notemos es que el Cristo resucitado, ¿sí?, Él está presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Leamos en el versículo 13. Y aquí dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire que ellos estaban en una situación común y corriente, ¿no?, con la que todos nosotros a diario hacemos. Caminaban y conversaban, ¿sí? Y claro, estaban hablando de lo que había pasado, que Cristo había ya muerto ya hace 3 días. Entonces con eso quiero decirle, mire, el Señor se acerca, dice, Él mismo se acerca a donde ellos y comenzó a caminar. Eso es el primer punto que quiero que notemos, que Jesús mismo se acerca en esas actividades cotidianas que hacemos y se pone a caminar con nosotros, junto a nosotros. Quiero que se fijen, miren el testimonio de cada hermano que pasó acá. Y en medio de su vida personal y en todas las cosas que ellos hacían, Jesús fue el que se acercó a ellos. ¿Cómo y a través de quién? Bueno, eso es variado, pero Jesús mismo se acercó e hizo algo en las vidas de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pensemos, en este momento Cristo está aquí. Mañana cuando usted esté en su casita y despierte sus ojos, Jesús está ahí. Cuando vaya al desayuno, Jesús también está ahí, ¿verdad? Mientras trabaja y está con la gente, ahí, acuérdense, Jesús también está ahí. Jesús está en nuestra vida cotidiana. Segundo, el Cristo resucitado conoce todas nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Veamos aquí en el versículo 17. Jesús está hablando, les dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor sí sabía, ¿no?, lo que estaba pasando en el corazón de ellos. Sin embargo, les pregunta, ¿por qué estás tristes? ¿Por qué están tristes, no? ¿Por qué? Porque Él quiere que los discípulos conversemos con Él, que nosotros podamos hablar con Él. Entonces, por eso fue la pregunta, ¿por qué están tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús miró otra vez, les pregunta, ¿no? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Claro que Jesús sí sabía, ¿no? Pero vuelvo, insisto, ¿no? Él cuando hace estas preguntas es porque quiere sacarnos, ¿no es cierto? Mira, conversa conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido.
están comenzando a confesar otra situación. Es decir, que además de que ellos estaban tristes, ahora aquí con la pregunta del Señor, como que sacó otro, como un gancho, ¿no? Sacando al corazón de ellos otra cosa que se llama decepción. Porque ellos, dice, esperábamos que Él, o sea, el Cristo había de redimirnos, pero ya se murió. Entonces, mire, ese es el concepto heredado de los judíos, ¿no es cierto? Que ellos esperaban un Cristo, un Mesías, que los libere del imperio romano. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a liberarnos de otro imperio, el imperio de Satanás. Amén. Pero ellos no entendían, por eso la decepción. Ya nosotros, dice, esperábamos que viniera a redimir a Israel, pero ya se murió. ¿Ya? Otra cosa más. Verso 22. Aún también, dice, miren, ellos, aún también nos han asombrado, dice, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué está diciendo ahí? No sé si habrá resucitado como ellas dicen, ¿no? Ya se murió la cosa. Lo cierto es que no aparece el cuerpo. Entonces, mire que, y no era problema solo de estos dos discípulos. Toditos estaban cortados por la misma tijera, ¿no? Nadie creía que verdaderamente Jesús habría de resucitar. Todos estaban incrédulos, ¿no? Entonces, mire que en estas dos preguntas que Jesús les hace, hizo que ellos sacaran de su corazón lo que estaban necesitando, ¿no? Había tristeza, había decepción y había incredulidad. Ahora, ¿por qué está esta historia? Porque justamente queremos enseñarles, mire, primer punto, Cristo está en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Él está siempre con nosotros. La segunda cosa es que nosotros debemos expresarle al Señor y contarle todo lo que necesitamos. Y aquí ya estábamos hablando de la oración, ¿verdad? Nosotros no oramos al viento ni oramos al vacío, nosotros oramos ¿a quién? A un Cristo resucitado, ¿verdad? A un Cristo vivo, un Cristo que está dispuesto a atender nuestras oraciones, ¿ya? Así que hay que conversar con Él, ¿ya? Vamos a la tercera cosa, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo empezó Jesús hablando aquí? Les empezó reprendiéndoles, reprendiendo su incredulidad. Ahora, hermanos, claro, esa era la necesidad que ellos tenían. Dios habla, o Jesús, digamos, tendrá que hablarnos a nosotros conforme a nuestras necesidades. A veces el Señor nos va a reprender, porque esa es nuestra necesidad. A veces el Señor vendrá para advertirnos, porque esa es nuestra necesidad. En otras el Señor vendrá a consolarnos, o simplemente vendrá a darnos luz sobre algún asunto. Cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestro Cristo sabio, vivo y resucitado, ¿no es cierto?, sabrá darnos la respuesta adecuada. Entonces, el verso 26, el Señor Jesús comienza, mire, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ponga atención a esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que la respuesta del Señor Jesús, ¿a través de qué vino? A través de la palabra, sí, a través de las escrituras. Este es el medio por el cual Dios nos habla, amén. Así de sencillo, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios nos ha dejado. Entonces, el Señor le comienza a hablar a través de la escritura. Mire, recuerdo en algún momento que yo tenía que tomar una decisión de la cual yo tenía temor, porque decía, si invierto mal, voy a perder. ¿De acuerdo? Entonces, claro, decía, tomaré esa decisión de comprar un asunto, ¿no? O no compraré, porque si compro y luego sale mal, pierdo, ¿no? Pero el Señor en las escrituras me habló en el Salmo 23, versículo, creo que es el último verso, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Con esa palabra el Señor
como que me dio luz verde, dijo, mira, anda confiado, el bien y la misericordia te van a seguir. Y hasta ahora no me arrepentí de esa decisión. En otro momento del llamado, yo tenía 19 años en aquel entonces y yo sentía que el Señor me está llamando al ministerio, pero es una decisión de toda la vida. No podía yo decir voy a servirte y luego regresar atrás, ¿no es cierto? Y si quiero servirte, pero ¿en qué, Señor? Necesito luz. Y en algún momento leyendo Isaías 42, llegué a un pasaje, claro que está hablando ahí del ministerio de Jesús, pero por extensión me habló a mí también diciendo el Señor que me ha escogido, dice, para que abres los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para que liberes a los cautivos. Entonces con esa palabra entendí, el Señor me está llamando al ministerio, la palabra de Dios. Y para confirmar esta situación, que Dios me habló, fue una tarde, recuerdo, a la noche fui al culto y había una hermana allí que Dios la usaba, también dando palabra. Y mire que yo no había contado esa experiencia que había tenido con el Señor. Cuando llega y dice, yo quiero orar por ti, siento orar por ti, ven acá. Me puso la mano encima, me puso aceite y citó el mismo pasaje que Dios había hablado 2 horas antes. El Señor te ha llamado para que abra los ojos de los ciegos, para que, etcétera, etcétera. Y dije, Señor, ¿se dan cuenta? Dios usa la palabra del Señor y nos habla cuando más lo necesitamos y a través de quien sea, ¿no? Es decir, a veces, mire, usted lee la Biblia, está a solas con Dios y Dios le habla. Otras veces puede hablar a través de un hermano, a través de un mensaje que escuche, ¿sí? Mire los testimonios de los hermanos, ¿no? Hermano Alejandro, ¿quién le llamó por teléfono? Su esposita, ¿no? Pero era Jesús a través de ella. Ella no podía, ella no sabía, ¿no? Lo que ya estaba con una patita al otro lado. Exacto. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo, Cristo vive, ¿verdad? Y está ahí presente en nuestra cotidianidad, como decimos. Conoce nuestra necesidad y la palabra vino. Luego cuando Él se arrodilló, ¿no es cierto? Y Dios le habló, que le dijo, yo pagué por ti, ¿verdad? Lo mismo hermana Marianita. Dios le estaba hablando a través de su propio Hijo. Y claro, al inicio no entendía, pero finalmente, ¿no es cierto? Vino la luz del Señor para reconciliar ahí esa situación que estaba quebrantada. Entonces, de eso estamos hablando. Cristo vive, ¿verdad? Él habla, pero tenemos que buscarlo en su santa palabra. Bueno, sigamos viendo, ¿qué más? Así que habló con ellos a través de Moisés, ¿no? Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Ya? Entonces, mire, aquí hay otra situación, ¿no? Que los discípulos bien podían haberse ya despedido de Jesús. Acuérdense que hasta ese momento ellos no sabían que estaban hablando con Jesús, porque sus ojos estaban velados. Y ellos también como parte de su cultura, ¿no es cierto?, de hospedar a la gente, ellos le dijeron, mira, ya es tarde, no te vayas, te obligamos a que te quedes con nosotros, ¿no? Y le dejaron, y le invitaron a Jesús para que pase a la casa de ellos. Ustedes recuerdan ese versículo seguramente, Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Entonces, aparte de que sabemos que Jesús está también en nuestra comida material, ¿no es cierto?, en nuestras cenas, el Señor más está hablando de entrar a cenar a nuestro corazón, es decir, entrar a nuestro corazón y darnos el alimento que nosotros necesitamos. ¿Ven? Y eso es lo que estos discípulos ganaron, porque si Jesús, mire, se iba, como él así le hizo conocer que ya se iba nomás, no hubiesen luego tenido esta última experiencia con Cristo, que ya vamos a ver cuál fue. No, se hubiesen perdido. Pero gracias a esa generosidad, ya que invitaron a ese forastero, no entre comillas, forastero, a su casa, ganaron una experiencia más. Dice así, versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, ¿no? Así que aquí ellos tuvieron una experiencia, por decir así, sobrenatural, ¿sí? Y es que sus ojos fueron abiertos y le pudieron ver a Cristo resucitado. Esa es una experiencia sobrenatural, ¿no es cierto? Pero es algo que el Señor les concedió a los primeros discípulos. Todos los discípulos llegaron a verle a Jesús, al Cristo resucitado. Incluso llegaron a comer con Él, ¿sí? Y estuvieron con Jesús durante 40 días. Jesús aparecía, les ministraba, les daba instrucciones, desaparecía de sus ojos. No es que se iba, desaparecía de sus ojos porque Él es invisible, pero siempre estaba con ellos, como está con nosotros también hoy día. Amén. Pero les daba esa experiencia. Entonces, en buena hora por los hermanos que han tenido experiencias sobrenaturales. Pero quiero decirles, para los que no hemos tenido esta experiencia, decirles, no se sienta triste. No sienta envidia diciendo, yo como quisiera ver al Señor. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Jesús, cuando se les aparecía, les dijo a los discípulos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así que hay una bienaventuranza, yo diría quizás mayor, o mérito, ¿no es cierto?, mayor a aquellos que no hemos visto, pero sin embargo creemos que Jesús está vivo, que ha resucitado, que está con nosotros día a día en nuestras labores diarias, que podemos hablar con Él, que Él conoce nuestras necesidades y que Él nos habla y nos ministra, a pesar de que no lo veamos. Bueno, pero algo más que sí tiene que ver con nosotros y en esta nueva relación que tenemos con el Cristo resucitado. Mire lo que ellos dijeron una vez que ya Jesús desapareció de su presencia, ¿no? Verso 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras ellos estaban en la presencia con Cristo, conversando y en comunión con Él, ellos sentían en su corazón la presencia de Él, solo que al inicio no sabían. Pero después se dieron cuenta que eso no era algo natural, ¿no es cierto?, sino que provenía del Espíritu Santo de Dios. Ardía, dice, nuestro corazón mientras nos abría la Escritura. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Que de alguna forma el Señor sí se hace sentir, ¿no? Sí se hace sentir o se da a conocer o se manifiesta de alguna forma. Por ejemplo, cuando yo a los 17 años conocí a Cristo, yo empecé teniendo, como decir, un gran vacío, o reconociendo un vacío en mi corazón, ¿no? Y el deseo de estar a cuentas con Dios, el deseo de conocerle, ¿no? Y bueno, estaba de una familia católica de tradición, pero nunca habíamos ni siquiera abierto la Biblia en la casa. Comencé a leer yo por mí mismo la Biblia. Y estaba en esa búsqueda, confesaba a Dios mis pecados, quería estar a cuentas, pero sentía ahí un vacío que no se solucionaba con nada. De pronto vino una campaña evangelística con Gigi Ávila en el año 86. Y yo de curioso me metí allí. Y ahí el Señor me agarró. ¿Sí? Cuando el predicador hizo el llamado, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo y nacer de nuevo? Dije, eso es lo que ando buscando. Entonces bajé, recuerdo, a la arena, porque esa era una campaña en la Plaza de Toros. Bajé a la arena ahí con mucha gente y entregué mi vida a Cristo. Cuando salí, sentí por primera vez esa paz que andaba buscando. Sentí, yo sabía que algo pasó. Algo pasó en mi vida por primera vez. ¿Ya? Y después, más o menos, ¿qué sería? A la semana siguiente que comencé a leer la Biblia, ya la vi con otros ojos. No era como antes, que ya había comenzado a leer. Ahora el Señor me habló. Lo primero que leí, mire, de casualidad, fue en Juan capítulo 3, cuando dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando leí esa parte de la Escritura, dije, eso es lo que me pasó. Eso es lo que me pasó en la Plaza de Toros, nací de nuevo. Y sentía tanto gozo y alegría. Ahí, entonces yo comencé a conocer a Cristo de una forma personal. Sí, porque ya había un testimonio dentro del corazón, ya, que había paz, que había gozo, que ya ese vacío ya se llenó por fin. Había encontrado al Señor.
¿no? Ahora, hermanos, no es que nosotros busquemos sentimientos o sensaciones o cosas así, ¿no? Ni dependemos de eso. Pero sí, a veces Dios nos otorga en su gracia un toque que nos hace sentir y nos hace como dar testimonio de su presencia, ¿ya? Pero si no tenemos, no importa, porque vivimos por fe y no por vista. Así que, por eso quiero que no me malentienda, ¿no? De que quizás usted tiene que sentir algo para saber que Dios ha estado ahí. No, no. Si Dios concede, en buena hora, si no también, ¿verdad? Nosotros por fe sabemos que siempre, siempre, siempre el Señor estará y está con nosotros, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Eso es fe, ¿eh? Pero bueno, como vuelvo y repito ahí, esa fue lo que el Señor les concedió. Entonces, en estos 5 puntos que hemos visto, como les decía al inicio, es una nueva era que el Señor abrió cuando Él resucitó de los muertos, ¿sí? En la que todos los creyentes ahora podemos entrar al lugar santísimo, en donde sea, donde quiera, en cualquier momento, y toparnos con el mismo Señor, ¿sí? Y estar en comunión con Él. Saber que Él, mire, que es tan bueno y que conoce, puede y nos va a ministrar conforme a nuestras necesidades, nos va a fortalecer, nos va a inundar de esa gracia y fortaleza para seguir adelante. Amén. Y para terminar, con todas estas bendiciones que hoy hemos escuchado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar nosotros con la bendición para nosotros? ¿Vamos a disfrutar solamente nosotros esta bendición? No, mis hermanos, ¿no? Vean el versículo 33, cómo termina esto. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos contaban. Nuestro deber ahora es simplemente salir, hermanos, a contar esta bendición a ese mundo que todavía no le conoce, ¿sí? Debemos dar testimonio de que Jesucristo vive, ¿no? Ese es un mensaje poderoso, impactante. Bien, hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor por esta bendición que hoy hemos compartido, ¿no? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por abrir esa puerta del cielo y esta nueva era, Señor, en la que podemos nosotros realmente tener comunión con Jesucristo. Porque eres vivo, Señor, porque estás vivo y porque estás presente, Señor. Gracias por haber abierto estos ojos para llegar a conocerte personalmente, Señor. Gracias por esa multitud de personas que a lo largo de la historia han tenido este privilegio y pudieron alcanzar también esa salvación. Y querido Padre Celestial, salimos de este lugar, pero salimos acompañados de tu presencia. Y que cada día de la semana, Señor, yo pido, Padre mío, de que tu presencia nos bendiga y consuele y fortalezca cada corazón de todos quienes estamos aquí reunidos. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.